Bien amigos, quiero ahora hablaros de María Tudor I de Inglaterra. Bloody Mary, la sanguinaria María. María Tudor, hija del rey Enrique VIII y de Catalina de Aragón, y por tanto nieta de Fernando el Católico, que había sucedido en el trono a su hermanastro pequeño, Eduardo VI, muerto prematuramente sin descendencia, que reinó como María I, la ultracatólica María. Fue conocida con el mote de Bloody Mary, la sanguinaria María, por la terrible represión que desplegó contra los anglicanos. Durante su corto reinado 1553-1558, su policía practicó miles de detenciones y su tribunal real sentenció a muerte a centenares de personas. María era la única hija del rey Enrique VIII de Inglaterra y de su primera esposa Catalina de Aragón. A pesar de su primogenitura, nunca estuvo en la línea sucesoria. La confesión católica de su madre y su propia radicalidad religiosa le habían apartado de la sucesión e incluso de la corte. Desde que su padre se separó de su madre hasta que fue rescatada para ser coronada, 1533-1553, vivió recluida en una casa de campo, en Kimbolton, en el centro del país, totalmente apartada de la corte. Durante aquel retiro forzoso murió su madre en 1536, y ella radicalizó su ideología y alimentó su odio contra su padre y contra sus madrastras y hermanastros. Conocida popularmente en Inglaterra como Bloody Mary, María la Sanguinaria, esta princesa medio española es poco conocida como reina consorte de España. Nunca visitó el país, aunque ejerció como consorte durante los 4 años y medio que duró su matrimonio con Felipe II de España. La princesa María nació el 18 de febrero de 1516, fruto de la unión entre dos casas reales, los Tudor y los Trastámara. Su padre, Enrique VIII, fue el segundo monarca inglés de la dinastía Tudor, que había accedido al trono inglés en 1485, cuando el abuelo de María, Enrique VII, derrotó a Ricardo III en la batalla de Bosworth. La abuela paterna de María, Isabel de York, era la hermana del último rey Plantagenet yorquista, Eduardo IV, lo que significaba que María descendía de dos casas reales inglesas. Por vía materna, María también heredó una doble dosis de sangre real. Su abuelo materno, el rey Fernando de Aragón, era de la rama de la familia Trastámara, que ostentó la corona de Aragón, mientras que su abuela materna, Isabel, perteneciente a la misma dinastía, regentó la corona de Castilla. Enrique VIII y Catalina de Aragón tuvieron otros hijos, pero María fue la única que sobrevivió más allá de unas pocas semanas. La situación constitucional de María era, no obstante, ciertamente precaria. Era en realidad la heredera de su padre. Después de todo, su abuelo Enrique VII había reclamado la corona a través de la descendencia real de su madre, Lady Margarita Beaufort, pero a esta solo se la creía capaz de transmitir el derecho al trono, no de heredarlo ella misma como mujer. Sin embargo, la joven princesa María fue tratada con toda la pompa y el respeto que merecía la entonces única hija legítima del rey, y rápidamente se convirtió en una baza diplomática. En 1517 nació el hijo y heredero del rey de Francia, Francisco I, y al poco tiempo el cardenal Wolsey empezó a negociar un matrimonio francés para María. Finalmente se acordó que María se casara con el heredero del trono francés cuando él cumpliera 14 años de edad, y que en ese momento sería enviada a Francia. Si la posibilidad de ese matrimonio se tomó o no en serio es difícil de aventurar, pero Enrique VIII se enemistó pronto con los franceses y se decidió entonces que había que intentar un matrimonio mucho más ilustre para María. De este modo comenzó a contemplarse el matrimonio con el emperador Carlos I de España y V de Alemania, que era primo carnal de María, ya que era el hijo mayor de Felipe de Borgoña, el Hermoso, y la reina Juana de Castilla, la Loca, hermana de Catalina de Aragón. En 1521 el cardenal Wolsey mantuvo un encuentro con los representantes del emperador en el enclave inglés de Calais. Se acordó que los primos contraerían matrimonio en 6 años, cuando María hubiera alcanzado los 12 años de edad. Carlos ya había visto a María cuando visitó Inglaterra por primera vez en 1520, pero entonces solo era una niña al lado de su madre. Cuando volvió a verla en 1522, durante su segunda visita a sus tíos ingleses,
María ya se había convertido en su prometida, aunque María ofrecería su mano en matrimonio pasados 30 años de este segundo encuentro. A un emperador entrado ya en edad, el destino que le esperaba no era convertirse en su mujer, sino en su hija política. La vida de María Tudor estuvo marcada desde un principio por la fatalidad. Sus padres, Enrique VIII y Catalina de Aragón, habían esperado un varón que asegurara la sucesión al trono, pero María fue la única hija que tuvieron. 11 años después del nacimiento de María, que se produjo el 18 de febrero de 1518, y al no poder garantizar su descendencia, Enrique VIII pidió a Roma la cancelación de su matrimonio con Catalina. Pero el Papa se negó, por lo que Enrique VIII optó por contraer matrimonio con Ana Bolena, con la que tuvo a la futura Isabel I. La separación de sus padres le ocasiona a María Tudor un gran pesar, y frente al dilema de seguir el protestantismo de su padre o inclinarse por la fe católica de su madre, decidió mantenerse fiel a su madre. En 1533 tuvo que renunciar al título de princesa, y un año después una nueva ley del Parlamento inglés la despojaba de la sucesión en favor de la princesa Isabel. María, por su parte, continuó apoyando a su madre. La ejecución de Ana Bolena en 1536 mitigó el ambiente enrarecido, pero la nueva esposa de Enrique VIII, Juana Seymour, logró que María capitulara y jurara las nuevas leyes religiosas. Ante la posición religiosa adoptada por Inglaterra, los acontecimientos nos hicieron esperar. La Torre de Londres se llenó de prisioneros que desobedecían el régimen impuesto. Fruto del matrimonio entre Enrique VIII y Juana Seymour nació Eduardo, que fue designado el heredero de la corte. Pero Eduardo VI murió en 1553 y María ocupó el trono, con el deseo de ser fiel a la religión de su madre, un gesto de esperanza para los católicos ingleses. María se fijó en el príncipe Felipe, hijo de Carlos V, y tras muchas dificultades finalmente el Parlamento aprobó la boda en abril de 1554. El matrimonio transcurrió en un clima sosegado entre abril de 1554 y 1555, pero entonces María emprendió una feroz represión contra todos aquellos contrarios a la restauración del catolicismo, condenando a la hoguera a 273 personas. La historiografía protestante posterior no iba mal encaminada cuando decidió apodar a la reina como Bloody Mary, la sangrienta María. Mary tenía 16 años cuando fue declarada ilegítima por su propio padre, degradada por este sustituyendo su título de princesa por el de dama. Mientras tanto la alejaron de su madre, a la que Enrique VIII mandó al exilio. Con semejante sacudida mental, la joven se negaba a reconocer la validez del divorcio de sus padres y el estatus de su padre como cabeza de la nueva Iglesia de Inglaterra, a aferrarse a la infancia. Eso estaba haciendo. Habrá rey, no reina. Ana Bolena no dudaba en decir en alto que estaría más que complacida si aquella joven rebelde y su madre fueran ejecutadas. Pero, como eso no podía ocurrir de inmediato, quitarle todos sus títulos y situarla al servicio de su nueva hermana Elizabeth no sonaba nada mal. La cuestión, no obstante, seguía siendo la misma: un rey empeñado en procrear a otro rey. El 5 de octubre de 1518, cuando Mary tenía 2 años, la obligaron a casarse con un delfín de Francia, también de 2 años en ese momento. El Lord Almirante de Francia actuó como representante de aquel niño, colocando un anillo de diamantes en su nombre en el dedo de Mary. Hubo desfile, bailes, banquete, celebración al varón codiciado. Sin embargo, este compromiso fue cancelado 3 años después. Nuevo intento de su padre, un nuevo tratado que arregló un posible matrimonio con el primo de la pequeña, Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico de los Habsburgo. Él tenía 22 años, ella 6. Carlos pasó semanas en Inglaterra y fue recibido en Greenwich con una ceremonia por todo lo alto. Victoria diría Enrique VIII, pero de nuevo el compromiso se canceló unos años después. Confinada y alejada de su madre, la respuesta del rey fue buscar una nueva mujer, una nueva familia, una familia de hombres para su futuro. A Mary la confinó en Hatfield House, en Hertfordshire, hasta que la tercera esposa del Enrique VIII, Jane Seymour, promovió una reconciliación entre padre e hija, o algo así. Pero la joven no solo veía su figura como el margen de la corona en la que había nacido, el margen vaciado, desprendido, también tuvo que seguir aguantando los intereses de su padre con 3 madrastras más.
Aferrada al catolicismo en el que había crecido, vio como otros de sus hermanos, por parte de padre sí lo consiguió, Edward VI subía al trono como reformador protestante. Cuando el joven murió 6 años después, se ofreció la corona a una prima protestante, Lady Jane Grey, de nuevo excluyendo a las siguientes en la línea sucesoria, Mary, que siempre había sido la primera, y Elizabeth. Mary observaba aquel tablero de ajedrez del que parecía no formar parte una y otra vez, la rabia jugando por dentro. ¿Qué podía hacer sino reivindicar su lugar tomando partido sin pedir permiso? Con Lady Jane a punto de ser coronada, Mary eligió quedarse en Inglaterra y luchar por lo que era suyo por derecho. Consiguió el apoyo de la nobleza de todo el país y entró cabalgando a la capital al lado de su hermana, una seria reina y la otra heredera al trono. Rodar cabezas. Se abrió paso sin la voluntad de un rey, padre, hermano o esposo. Mary cabalgaba consigo misma, ya en el poder, convirtiéndose, a los 37 años, en la primera reina inglesa en llevar la corona sin un hombre que la sujetara. Su reinado comenzó con la orden de ejecución de Lady Jane. Para que ella pudiera ser reina, tenían que rodar cabezas. Este no sería el único episodio sangriento. Mary tuvo que demostrar durante sus 5 años en el trono que no había exigido su lugar en balde. Hubo sangre, sudor y lágrimas, sí, pero su autoridad desmedida, sus órdenes contra la población y sus ideas déspotas no fueron menos que las de otros reyes, como las de su propio padre. La nueva reina tuvo como prioridad implantar el catolicismo por encima de todo, haciendo lo que fuese necesario en contra de la iglesia de su padre. Durante el primer año de su reinado, muchos protestantes destacados huyeron al extranjero, pero los que se quedaron atrás y persistieron en proclamar públicamente sus creencias, se convirtieron en blanco de leyes de herejía que conllevaban un castigo brutal: morir quemados en la hoguera. Las llamas del catolicismo. Antes de la ruptura de Inglaterra con Roma, en 1534, el catolicismo había dominado el reino durante siglos. La decisión de Enrique VIII de formar la Iglesia de Inglaterra resultó previsiblemente polémica, como lo demuestra el levantamiento de la Peregrinación de Gracia de 1536, que encontró a unos 30.000 norteños tomando las armas en protesta por la disolución de los monasterios, la prohibición de días festivos, fiestas y el trato sangriento del clero, que se negó a aceptar el nuevo orden. Bajo el hijo de Enrique VIII, la reforma inglesa alcanzó nuevos extremos. Hubo una legislación que puso fin a la práctica de la misa en latín, permitió que los sacerdotes se casaran y desalentó la veneración de reliquias y artefactos religiosos. Pero aquellos asesinatos vinieron después de otras estrategias. La primera, casarse con el príncipe Felipe de España, el futuro Felipe II, en 1554. Mary determinó aquel matrimonio con la intención de concebir un heredero o heredera. El caso es que fuera católica. El gobierno compartido no gustó a la población inglesa, temerosa de lo que esta poderosa pareja católica podría significar para ellos. Pronto surgió una rebelión. Obviamente Mary se casó de todos modos. Estaba decidida a casarse, levantarse y salvar a Inglaterra de los protestantes. Como os decía antes, sin embargo, lo más controvertido de su reinado fue la orden que lanzó para que 280 protestantes fueran quemados en la hoguera, como herejes. De aquellos cuerpos en el fuego obtenemos la imagen de una monarca cuya maldad furiosa y tiranía abierta, como las que describe el escritor del siglo XVI, Bartholomew Traheron, la llevaron a nadar en la sangre sagrada de los personajes más inocentes, virtuosos y excelentes. Ahí estaba nuestra Bloody Mary. Mary y sus asesores esperaban que la avalancha inicial de quemas actuara como una conmoción breve y aguda, que advirtiera a los protestantes errantes de que regresaran al redil de la verdadera fe. En un memorando de enero de 1555, la reina explicó que las ejecuciones deben ser de tal manera que el pueblo pueda percibir que no son condenadas sin una justa ocasión, por lo que comprenderán la verdad y se cuidarán de hacer lo mismo. Pero Mary había subestimado enormemente la tenacidad de los protestantes y su disposición a morir por la causa. Bien amigos, vamos con el fin del reino y de la herencia. María I murió el 17 de noviembre de 1558.
probablemente de gripe o de cáncer de útero, su reinado de 5 años, aunque marcado por sus esfuerzos de restauración católica, fue ampliamente considerado como un fracaso. A su muerte, su media hermana Isabel I, protestante convencida, ascendió al trono, restableciendo definitivamente la Iglesia de Inglaterra. El legado de María es complejo. Por un lado, a menudo se la juzga severamente por su brutalidad y su intolerancia religiosa. Por otro lado, algunos historiadores destacan las dificultades y las enormes presiones a las que se enfrentó como mujer gobernante en un mundo dominado por hombres, y los desafíos de gobernar un reino profundamente dividido por cuestiones de fe. Aunque durante toda su vida había demostrado un valor ejemplar en su defensa del catolicismo, su reinado no logró los resultados esperados. Ella creía que había conseguido restaurar de manera permanente la antigua alianza anglo-española y que su hermanastra se había reconciliado personalmente con el catolicismo. En realidad, la hija de Ana Bolena no podía reinar sino como monarca protestante. Inglaterra se vio abocada con Isabel I a una guerra sin sentido contra España. El verdadero fallo de María, no obstante, fue que no pudo engendrar un heredero. De haber podido, la historia de Inglaterra y España habrían sido muy diferentes. Aunque fue reina de España durante 4 años, ni siquiera se halla entre la lista de esposas de Felipe II que figuran en el altar mayor del Escorial. Y ahora sí, ya sabéis que en un programa mío no podrían faltar leyendas. Pues vamos con leyendas sobre Bloody Mary, María la Sangrienta. En 1555, colérica endemoniada, desplegó una brutal persecución contra aquellos que por la ruptura de Enrique VIII con Roma y la religión católica adoptaron los cánones de la Iglesia anglicana. La siniestra Torre de Londres volvió a saturarse de prisioneros como en los días del cisma. Decenas de clérigos que habían abjurado de su fe fueron torturados hasta morir. Entre 300 y 400 almas, no hubo un número preciso, fueron condenadas a morir en la hoguera o bajo el hacha. Las calles se tiñeron de sangre y el hedor a muerte o a cadáveres sin enterrar, a carne humana quemada, hicieron de Londres una ciudad fantasma. Los juicios fueron una farsa, acusación única herejía. Los prisioneros lacerados por las torturas, hierros al rojo, estiramiento de brazos y piernas hasta quebrar los huesos, comparecían ante los jueces, apenas con fuerzas, para confesarse culpables. Fue entonces cuando el pueblo empezó a llamarla, aterrado, Bloody Mary, María la Sangrienta. Y como una doble maldición, un remedio del diluvio bíblico azotó a Inglaterra: lluvias constantes, inundaciones, cosechas perdidas, animales muertos, hambruna, etc. Había sido una niña triste y enfermiza y una madre frustrada por falsos embarazos y abortos. Uno de ellos, junto con la derrota de las fuerzas inglesas en Calais, la última posesión de la corona en el norte de Francia, la arrastraron a una depresión que desembocó en su muerte. Sucedió el 17 de noviembre de 1558, en el Palacio de St. James. Tenía apenas 42 años, había gobernado 5, pero al morir parecía una anciana. Fue sepultada en la abadía de Westminster. A su lado yace su hermana, hija de Enrique VIII y Ana Bolena, Isabel I, la reina virgen, la gran reina. Sus 70 años de vida y 45 años de reinado iluminaron a una Inglaterra que salía de las sombras. El periodo isabelino fue el más avanzado y opulento, la Edad de Oro. El imperio logró posesiones y colonias en medio planeta, y entre Isabel y su sucesor, Jacobo I, escribió su monumental obra, el más grande de todos los tiempos, William Shakespeare. Bueno, la causa de la muerte de María la Sangrienta, realmente hay muchas hipótesis. Se decía gripe, antes hablamos de depresión, cáncer de ovario, de útero, angina de pecho o tuberculosis. Seguimos. Sin embargo, muchos creen que el espíritu de Bloody Mary aún ronda. Juran que los viernes 13, con las luces apagadas y cuando los relojes señalan la medianoche, una niña aparece en el espejo. En ese instante hay que encender la luz, de lo contrario el malvado espíritu de la reina sangrienta causa la muerte de quien está frente al espejo. Según algunos relatos, la aparición tiene largo pelo rojizo y rizado, piel blanquísima de ángel, ojos que destilan maldad, sangre en la entrepierna, cara llena de cicatrices y uñas rotas y ensangrentadas.
La descripción coincide con la iconografía de nuestra María Tudor. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Este famoso y nutritivo cóctel fue creado en 1920 por un reputado barman de Nueva York, Ferdinand Petiot. El modo en que dio con esta peculiar receta se debe sencillamente a una noche de gran borrachera. Mezcló todos los elementos que en ese instante tenía a mano: zumo de tomate, vodka y tabasco. Los que vieron esa mezcla extraña no se atrevieron a probarla, pero ante la existencia del ebrio Petiot, su cliente la cedió. El sabor era irresistible y se popularizó de inmediato. Lo llamaron Mary la Sangrienta. Se confunde la historia de María I de Inglaterra, llamada María la Sanguinaria, llamada así por sus actos contra los protestantes. Su historia se ha mezclado con la historia de Elizabeth Bathory, dando así a una confusión enorme. Pero esa Mary, y de la que ahora os hablo, son dos mujeres totalmente distintas. El origen de Bloody Mary como leyenda urbana se expande en 1978, cuando Janet Langlois publica su ensayo titulado Mary Wells, I Believe in You, Myth and Ritual Through Death, en donde Langlois pretende explicar el origen de la leyenda y el significado del espejo. Era el único ensayo que estudiaba en profundidad el caso de Bloody Mary, recogiendo narraciones y sucesos de diferentes personas. Los estudiantes del tema suelen decir que se tomó el nombre de María I de Inglaterra, la Sanguinaria, para dárselo a un personaje del folclore infantil americano. Y es que el origen de Bloody Mary como leyenda urbana se inicia en 1978, como os decía, cuando Janet Langlois publica su ensayo titulado Mary Wells, I Believe in You, Myth and Ritual Through Death. En su libro popularizó una costumbre que solían tener los niños a la hora de ponerse ante los espejos, testimonios que recogió a lo largo de varios años que duró su investigación. Una leyenda que a todos, o posiblemente a casi todos, la conocemos o nos suena, al menos la parte en la que te pones frente al espejo y dices 3 veces su nombre. Entonces una chica o mujer se aparece y te desfigura o te mata. Pero la leyenda dice más de lo que sabemos. Se dice que hace muchos años Mary enfermó y murió. Su familia la enterró. En los años en los que vivía Mary, se enterraban a los cuerpos con una especie de cuerda que estaba atada a la superficie de una campanilla, ya que se conocía lo que era la catalepsia. Resulta que Mary se despertó y tocó la campana, pero nadie la escuchó. A la mañana siguiente los familiares vieron que la campana estaba en el suelo. Al desenterrarla encontraron a Mary sin uñas, ya que éstas estaban rotas y ensangrentadas en la parte superior del ataúd. Mary echó una maldición antes de morir, y ahora todos los que frente de un espejo la llamen nombrando su nombre 3 veces morirán. Pero antes de eso escucharás la campana que nadie escuchó cuando Mary murió. Pero como toda leyenda urbana existen varias versiones. En 1976, Mary Ann Heber Capp, en su antología llamada El folclore de los niños americanos, cuenta que un niño llamó a Mary Ward 47 veces frente al espejo y esta apareció con un cuchillo y una verruga en la nariz. En 1988, Simon J. Bromberg incluye en su libro un apartado titulado Los rituales de Mary Ward, donde nos cuenta que Bloody Mary fue asesinada en el bosque detrás de la escuela elemental Pine Road, y que para llamarla las niñas tenían que ir al cuarto de baño y pincharse los dedos con un alfiler para extraer 2 gotas de sangre, y después decir creemos en Bloody Mary 10 veces con los ojos cerrados. Al abrir los ojos y mirar en el espejo verían a una niña de pelo largo, piel clara y un corte en la frente de donde brotaba la sangre. Incluso parece haber una versión en la que Mary Wells apareció en una esquina cuando estaba lloviendo y un amable hombre se ofreció a llevarla, pero cuando avanzaron, esta desapareció, dejando solo una mancha de sangre en el asiento. Una mezcla de la chica de la curva. ¿Y qué pinta el espejo en todo esto? En la cultura popular se cree que los espejos son puertas a otros mundos. Todo esto se cree debido a la creencia que los antiguos mesoamericanos tenían respecto a estos objetos. Creían que además de predecir el futuro, podrían comunicarse con sus antepasados, dioses y el otro mundo. Si ahora consideramos que Mary es un espíritu, qué mejor forma de comunicarse con ella que con un espejo. Sea como sea, resulta curioso cómo el nombre de Mary la Sangrienta ha perdurado en el tiempo, ya sea en leyendas urbanas o en nuestros cócteles del sábado por la noche. Tengan estas leyendas a lo mejor ya nada que ver o poco que ver con la aquí tratada
nuestra María I de Tudor, María la Sangrienta. Vamos con Bloody Mary en las películas. Esta es una de las leyendas urbanas más populares en, por ejemplo, películas como la película Candyman, basadas en un relato de Cliff Barker. Está inspirada en esta leyenda urbana. Sin duda una película que retrata muy bien esta leyenda, aunque en Candyman el espíritu es de un hombre. El capítulo Bloody Mary de la serie de televisión Supernatural, los protagonistas deben enfrentarse a un espíritu que ha asumido la forma de dicha leyenda. La leyenda también apareció en la tercera temporada de la serie Ghost Whisperer, Entre Fantasmas, en el episodio llamado Don't Try This at Home, no intenten esto en casa. En 2010 se lanzó también una película titulada The Summoning Bloody Mary. Más recientemente el tráiler de Paranormal Activity 3 muestra a los personajes cantando el nombre de Bloody Mary enfrente de un espejo. Pues bien, leyendas urbanas al margen y cócteles, os he contado la historia de María Tudor I de Inglaterra, Bloody Mary, la sanguinaria María. Sea no la del famoso cóctel o de las diferentes adaptaciones de leyendas urbanas.